Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hay un autor que escribió un libro sobre los Hechos de los Apóstoles que se llama el libro Los 30 años que cambiaron la historia. Imagínense si alguien, por alguna razón, estaba fuera de toda comunicación con el mundo durante 30 años y cuando vuelve el mundo se transformó en otra cosa. Porque eso fue lo que pasó en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 1. El autor de Hechos es Lucas, acordémonos de eso. El primer relato que escribí, Teófilo, o en otras versiones dice, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, lo que le está diciendo es, a Teófilo, que en Lucas le dice excelentísimo Teófilo, le dice, Teófilo, en el primer libro que yo te escribí, que es el Evangelio según San Lucas, dice, ese libro que yo te escribí trató de todo lo que Jesús comenzó desde el principio a hacer y enseñar hasta, o sea, desde acá hasta el día en que fue recibido arriba. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, va explicándole otra vez a Teófilo, diciéndole, bueno, el Señor Jesús, en todo ese trayecto, bajo la guía del Espíritu Santo, dio instrucciones, fíjense esa palabra, Él dio instrucciones a los apóstoles que había escogido. No a todos, solo a sus apóstoles. A estos, o sea, a los apóstoles, también, ahora dice, después de su padecimiento, después que el Señor va a la cruz, resucita y se les aparece, dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, de esta promesa ya me escucharon, porque yo les dije, eso les está diciendo. Y Jesús les dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Todo esto es un relato donde Lucas le está contando a Teófilo. Teófilo es amado de Dios, así que los vamos a tomar para nosotros, por supuesto, que también somos amados de Dios. Así que así como el Lucas le escribió a Teófilo, el Espíritu Santo permitió que esto sea para nosotros también. Y vamos a desmenuzar esto, que es tan lindo, tan rico, tan bueno para nosotros.
porque nos llena de ánimo, nos llena de alegría. Fíjense cómo el Señor es puesto aquí como el centro de todo lo que iba a suceder, el ejemplo de todo, el líder de todo, porque Lucas empieza a decir, a ver, todo lo que yo te escribí antes trató de todo lo que Jesús hacía y enseñaba, así, con coherencia, en proporciones justas, hacer y enseñar. El Señor no fue solo palabras y el Señor no fue solo acciones. El Señor traía la palabra de Dios, la sabiduría de Dios y venía a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, todo eso hizo, pero además Él lo explica acá, desde el día que empezó hasta el día que fue recibido arriba, o sea, aprovechando bien el tiempo. El Señor fue un maestro del aprovechamiento del tiempo. Así que, y en ese tiempo, siempre bajo la guía del Espíritu Santo, instruyó, repartió instrucciones a sus discípulos, no teorías, no enseñanzas para mejorar el intelecto, que sí lo hace la palabra de Dios, sino que estas son instrucciones. Las instrucciones no son lo mismo que las ideas. Las instrucciones son para ejecutarlas. Entonces aquí el Señor está preparando a los apóstoles que escogió Él. Esto tenía que ver con el plan de Dios. Así que, y a estos también, como dice en el versículo 3, después de su padecimiento, después de completar la obra que vino a hacer, Él se aparece vivo con muchas pruebas convincentes. ¿Por qué? Porque a los apóstoles les había pasado esto. Habían venido las mujeres que lo vieron y les contaron que lo habían visto resucitado, pero al Señor todavía los apóstoles no lo habían visto. Y se les fue apareciendo, y el Señor les fue apareciendo y mostrándole las pruebas. Acá están mis manos, mirá, mete el dedo en la mano, le dijo a Tomás. Acá hubo una lanza en mi costado, mete la mano, tocá con el dedo, mete la mano, fíjate. Entonces, pruebas convincentes, se les apareció durante 40 días. Y durante esos 40 días, imagínense que nos vamos a un retiro de 40 días, nosotros que tenemos un campamento planificado de 3-4 días, el Señor estuvo 40 días con sus discípulos, con los que Él eligió, y hubo un tema central. ¿Cuál fue ese tema central? Todo lo concerniente al reino de Dios. Hubo un tema, el reino de Dios, y todo lo concerniente, todo lo que tenía que ver, todo lo que estaba aplicado al reino de Dios, el Señor durante 40 días se dedicó a hablarles de eso. A explicarle lo que cuenta Lucas y Mateo y Marcos y Juan, que el Señor hacía presente en sus enseñanzas sobre el reino de Dios. Acuérdense que en una parte les enseñó varias parábolas, todas tenían que ver con el reino de Dios. Cuando estuvo con Nicodemo le dijo, mira, es imposible ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y así sucesivamente sus enseñanzas se multiplicaban sobre el reino de Dios. Así que después de esos 40 días, dice, los reunió, así como les había dado instrucciones antes, ahora les mandó que no salgan de Jerusalén y que esperen. ¿Por qué? Porque Él ya no tenía más nada que decirles, ahora solamente quedaba que ellos esperen la promesa del Padre, que ya se les había dicho cuál era la promesa. Va a venir el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, dice el Señor Jesús, para que venga el Espíritu Santo. Mientras yo esté aquí presente, no va a poder venir, así que necesito irme para que Él venga y esté con ustedes. Y Él va a ser su consuelo, y Él va a ser el maestro, el que les va a ayudar a recordar todo lo que yo les dije, el que les va a ayudar a entender, les va a dar entendimiento.
va a actuar en sus razonamientos, en sus pensamientos, en su aprendizaje. El Espíritu Santo va a hacer una obra en ustedes para que ustedes ahora tengan una tarea. Entonces les dice, en el versículo 5, Juan los bautizó con agua, pero era un bautismo de arrepentimiento, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que ellos no tenían que hacer nada, no tenían que tomar decisiones, tenían que esperar, nada más. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ya les había hablado 40 días del reino de Dios. Los judíos esperaban, como ellos estaban bajo el imperio romano, que venga, y ellos toda la vida habían esperado un Mesías, un Salvador, pero más ahora que estaban sometidos a un imperio, ellos esperaban que ahora el Señor Jesús sea el que rescatara al pueblo de Israel y lo pusiera otra vez como una nación libre. Entonces ellos esperaban esto, seguían esperando, sin entender de qué se trataba, y no iban a entender todo todavía porque no tenían el Espíritu Santo. Así que, dice, le preguntaban, ¿restaurarás en este tiempo a Israel? Algunos ya les habían preguntado por medio de la madre, ¿mis hijos podrán estar uno a la derecha y el otro a la izquierda? Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Este versículo aplica, si uno lo busca en la Biblia, aplica para un montón de cosas que el Señor en su autoridad ha fijado tiempos y épocas para distintas cosas, para lo que tiene que ver con nuestra vida, para lo que tiene que ver con sus planes, para las decisiones de Dios, para empezar una etapa, para terminar otra, para exaltar a alguien, para humillar a alguien. El Señor tiene toda la soberanía, todo el poder para hacer esto. Entonces, Él les dice, a ver, no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ellos le están preguntando, ¿vas a restaurar Israel? Y él le dice, eso no les corresponde a ustedes. Eso le corresponde al Padre. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé, eso es del Señor. En lo que se refiere a ustedes, ustedes ahora van a recibir el Espíritu Santo. Ahora van a recibir poder. ¿Por qué dice? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahora, y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, donde ellos querían que se restablezca el reino, en Judea, en Samaria, ya los está sacando, y hasta los confines de la tierra. O sea, en otra palabra le dijo, si hay restauración, ustedes van a estar por otro lado. Para ustedes hay otra tarea. Y después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Miren qué expresión tan hermosa. Para que después digamos que el Señor es soberano. Una nube lo recibió. No se perdió en una nube. La expresión es, una nube lo recibió. Hasta la nube obedeció al Señor. Y lo ocultó. La nube lo ocultó de sus ojos. La profecía de Isaías confirma, y todas las profecías confirman sobre el Señor Jesús. Porque en Isaías el profeta dice, y reposará sobre él, sobre el Señor Jesús, el Espíritu del Señor. O sea, no iba a estar, venía en carne, pero iba a reposar sobre él el Espíritu Santo. Pero además dice, espíritu de sabiduría. Esto es Isaías 11:2. Espíritu, escuchen, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Él venía a cumplir una tarea absolutamente bajo el poder y la guía del Espíritu Santo.
Cuando él se para, Lucas relata que como él acostumbraba, va a la sinagoga el día de reposo, le dan el rollo para que lea y él abre la profecía de Isaías. Y él lee y dice, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, él está diciendo lo mismo que dice Isaías, pero lo está diciendo en primera persona. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Me gusta la versión también que dice a los oprimidos por el diablo. Para proclamar el año favorable del Señor. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura acá, delante de ustedes. Dice, hoy soy la profecía viva hecha realidad. La profecía ya no es más profecía. Ya dejó de ser profecía. Él es el Mesías prometido. Entonces él muestra que el Espíritu Santo iba a hacer por medio de él una obra tremenda. Cuando Pablo escribe y dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no son mensajes teóricos, no son ideologías. El reino de Dios se van a dar cuenta porque se manifiesta en poder. Cuando vienen los fariseos le dicen a Jesús, a ver, porque lo querían ridiculizar, dice, a ver, ¿qué señales vamos a ver del reino de Dios? Y el Señor dijo, no viene por señales visibles. No van a ver un emperador, un palacio, un ejército. De hecho, cuando el Señor estaba frente a Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Sin embargo, a los discípulos les habló 40 días del reino de Dios. Cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús y le dice, Maestro, nosotros los fariseos sabemos que vos venís de parte de Dios y que nadie puede hacer las cosas que vos hacés si no está Dios con él. Y Jesús lo paró en seco y le dijo, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Es un misterio para usted que le hablen del reino de Dios? ¿Qué pasa cuando a mí me hablan del reino de Dios y es como si yo estuviera así? El Señor dice, a ver, hay un proceso que es espiritual, que abre los ojos de las personas, pero las abre espiritualmente, sobrenaturalmente. En nosotros hay un espíritu que tiene el potencial de conectarse con Dios, pero también tiene el potencial de conectarse con el reino de las tinieblas, con Satanás, con la maldad, bajo el dominio de la maldad y de Satanás, del pecado. Entonces el Señor le dice, a ver, el que no nace de nuevo no tiene la capacidad de ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él mismo está diciendo algo que sabe que es imposible. El Señor le decía, en otra parte le dice, Nicodemo, vos sos maestro de Israel y no conocés estas cosas. ¿Qué le estás enseñando a la gente entonces? Si vos sos el maestro espiritual de la nación. Entonces el Señor le dice, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor dice hoy,
para que entiendas cosas espirituales, necesitas un nuevo nacimiento. Para poder entrar en el reino de Dios, ser parte del reino de Dios, necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de lo que ofende a Dios, de haberte alejado de Él. Pedirle a Dios que te dé una nueva vida. Y si no, nunca vas a entender nada, siempre vas a vivir en la oscuridad y dominado por el pecado. Ahora, hay algo maravilloso mientras Jesús habla del reino de Dios, porque en Lucas 11 se arma un debate con los fariseos, que lo acusaban a Jesús de sacar los demonios en el nombre de Satanás, de Belcebú, del príncipe de los demonios. Entonces Jesús les dice, a ver, si yo saco los demonios por Belcebú, ese reino estaría dividido. Y un reino dividido no puede permanecer. O sea, Satanás sacando los demonios no tiene lógica. Entonces dice, Lucas 11:20 dice, pero si yo, por el dedo de Dios, o como dice Mateo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, los expulso, entonces, o sea, si yo puedo expulsar un demonio por el Espíritu Santo, por la mano de Dios, no por mi poder, si yo puedo interceder ante las fuerzas espirituales, entonces, si yo lo puedo expulsar, dice el Señor, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20 o Mateos 12:28. El Señor le dice, a ver, acá sucede algo. Si yo saqué los demonios, pero los saqué por medio del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu, por el poder de Dios, porque no consiste en palabras, consiste en poder. Si un demonio se doblega y obedece al poder del Espíritu Santo, entonces el reino de Dios ya ha llegado. Y si el reino de Dios ha llegado, ha empezado una invasión del reino de Dios. Todos esperaban que llegue el reino de Dios. Todos esperaban señales visibles. Todos esperaban que venga el Mesías y los rescate y haga una gran obra como si fuese, no sé, el rey David, que gane todas las batallas, que expulse a los enemigos. Pero si el reino de Dios ya está establecido en la tierra y está expulsando demonios, significa que hay un enemigo. Cuando el Señor estuvo, no 40 días con sus discípulos enseñando, sino 40 días en el desierto, siendo tentado, apareció Satanás. Y una de las cosas que le dijo es, dice, lo llevó, miren el poder de Satanás. Lucas 4:5 dice, llevándole a una altura, Lucas 4:5. Llevándole a una altura, Satanás, Dios permitió que Satanás lleve a Jesús a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. No podemos subestimar al enemigo. Satanás en un instante le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra, toda la gloria que había. ¿Y qué le ofreció? Mirá, todo esto es para vos. Tenés que hacer una sola cosa. Me tenés que adorar postrado.
¿Avanza el reino de Dios en mi vida? ¿O estoy esperando las migajas de Satanás? ¿Avanza el poder del Espíritu Santo en mi vida? ¿O Satanás me sigue haciendo brillar lucecitas? Para que yo no hago un ritual a Satanás, pero le hago caso. Entonces, la tarea que el Señor nos ha dejado es una tarea de expansión. Trabajamos para el reino de Dios. El Señor les dijo a los discípulos, me seréis testigos acá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Avancen sobre el territorio enemigo. Avancen por el poder del Espíritu Santo, bajo las instrucciones que Él nos dejó. No tengan miedo. Hay dos versículos que Mateo 11:12, miren hay dos frases que nosotros usamos mucho, hay canciones que la dicen. Mateo 11:12 dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. El reino de los cielos sufre violencia. También la Biblia dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. ¿Quiere identificarse con el reino de Dios? Vivir piadosamente, automáticamente se va a activar la violencia que hay contra el reino de los cielos. Opóngase bajo la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, opóngase a lo que el mundo ofrece. Cuando los chicos le pongan el título a este mensaje, pónganle Victoria, resultado cantado. El Señor nos manda y dice, Efesios 6, desde el versículo 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas, las insidias, los ataques del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no es contra personas, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de este mundo. Así dice, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura para que puedan estar firmes en el día malo, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies, etcétera, etcétera. Toda la armadura. Enemigos invisibles. La gente decía, cuando los escuchaba a los apóstoles ir predicando, decía, estos son los que revolucionan el mundo. Estos son los que traen el caos. Claro, van avanzando sobre territorio enemigo.
Y el Evangelio tiene el poder de sacar la oscuridad que hay en las personas. Y cuando uno pudo ver la luz, realmente cuando hay una conversión genuina, hay un cambio de vida. Y nada es igual, hay un nuevo nacimiento. Entonces, la palabra de Dios dice que en esa violencia que se ejerce, cuando nosotros leemos Hechos, y podemos entender rápidamente la violencia que sufre el reino de los cielos. Hechos de los Apóstoles está lleno de asesinatos, persecuciones, apedreados. Cuando leemos Hebreos encontramos aserrados. Hay tanta violencia contra cualquiera que se quiere identificar contra el reino de los cielos. Y sin embargo el Señor dice, van a obtener victoria. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues andamos en la carne, o sea, estamos en la carne, viviendo en territorio enemigo, llevando el mensaje del reino de Dios. Entonces dice, andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque no peleamos contra personas, sino son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción o derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense cómo Satanás fortalece su reino de las tinieblas, su falsa gloria que le ofreció a Jesús para evitar que avance el reino de Dios que Jesús estaba predicando. Él le ofrece, no, acá tenés todo. Y Jesús lo rechazó y nos lo ofrece a nosotros y se lo sigue ofreciendo al mundo como que es lo único que hay. Y dice que desarrolla fortalezas mentales, al punto tal de enceguecer a las personas para que no vean la luz del Evangelio, especulaciones, razonamientos, filosofías muy inteligentes. ¿O acaso la ideología de género no logró cambiar mentes? Y aún dentro de las congregaciones hay personas que trabajan sobre la ideología de género. O sea que el enemigo está infiltrado aún dentro del pueblo de Dios. El Señor dijo, vino de noche, fuimos a sembrar, vino de noche el enemigo y sembró cizaña. Pero bueno, va a crecer lamentablemente hasta que venga el segador y saque y separe. Hay personas que no vamos a ver en el cielo, que no nacieron de nuevo, que pertenecen al reino de las tinieblas. ¿A quién servimos? ¿Para qué reino estamos trabajando? El apóstol Pablo decía, somos embajadores de Cristo. En el reino de Dios, nosotros somos embajadores de Cristo. Representamos fielmente a quien reina, al Señor Jesucristo. Y somos embajadores de Cristo como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, Dios rogando, por medio de nosotros,
en nombre de Cristo, ahora nosotros les rogamos a los que todavía no han creído, reconcíliense con Dios, embajadores en territorio enemigo. Eso somos, frente a enemigos invisibles. Pablo dice en otro, somos colaboradores, en otra parte dice, somos ministros, somos servidores, pero pertenecemos al reino de Dios. Ahora, ¿cómo predicamos? Y con esto vamos terminando. Hechos 10:38. Está hablando Pedro en una predicación multitudinaria. Dice, vosotros sabéis, Hechos 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, como nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces aquí dice, el Señor fue ungido con el Espíritu Santo y poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy se ha cumplido esta palabra, dijo el Señor. El Espíritu Santo me ha ungido para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Y cuando sucedió, después Pedro predica y dice, Jesús fue ungido y anduvo haciendo bien, sanando a todos, a los oprimidos por el diablo, y Dios estaba con él. Y el versículo 39 dice, Jesús le dijo, ustedes me van a ser testigos. ¿Y Pedro qué dice? En el 39, y nosotros somos testigos. Ahora yo pregunto, ¿nosotros también podemos decir lo mismo? ¿Somos testigos? ¿Estamos avanzando sobre el territorio enemigo? ¿Cómo van nuestros frutos? Pablo llega a Roma, después tuvo ese naufragio donde lo picó una serpiente, donde no se murió y lo trataron de Dios. Primero decían, este es un criminal porque lo picó una serpiente. Después el veneno no le hizo efecto, entonces dijeron, entonces es un criminal que anda huyendo. Y cuando no le pasó nada, dijeron, es Dios, es un Dios. Bueno, él se va, llega a Roma. En Roma lo separan porque él no había causa, pero él había apelado al César, entonces le dan una casa. Y él les da turnos a los judíos que vivían en Roma. Y ellos empiezan a venir. Entonces, en Hechos 28, en el versículo 23, Pablo convoca a los judíos y les habla del reino de Jesús, del reino de Dios. En el versículo 31 dice, y les predicaba el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente. Fíjense que Jesús dice que les enseñó, Lucas dice que Jesús les enseñó todo lo concerniente al reino de Dios. Y ahora Pablo les habla del reino de Dios y le dice que les habla todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Porque es Él. A quien necesita una persona es a Cristo en su vida para que transforme todo su interior. Y para que esa persona con el poder del Espíritu Santo también pueda ayudar a transformar la vida de las personas, que es la tarea que el Señor nos dio. Así que somos embajadores. Pero no temamos al diablo, no temamos a la persecución, no temamos a la oposición, no temamos a nada que tenga que ver con el reino de las tinieblas. Porque esta es una historia que la palabra de Dios la cuenta completa. Fuimos enviados a avanzar sobre territorio enemigo, fuimos enviados a andar en el reino de este mundo, donde Dios mismo dice del diablo, es el Dios de este mundo. Pero maravillémonos todos leyendo Apocalipsis 11:15. ¿A quién servimos? ¿A qué reino pertenecemos? ¿De qué lado estamos, del ganador o del perdedor? ¿Estoy mirando solo el placer momentáneo o estoy mirando a la eternidad como me manda el reino de Dios? Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo.
¿Cuáles esas voces? Grandes voces. Ninguna voz que nosotros podamos expresar acá alcanza para poder escuchar esto que se escuchó en todo el cielo. En todo el cielo. El reino del mundo ha cambiado de dueño. El reino del mundo, donde el diablo era el dios de este mundo, donde el Señor mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio, a avanzar sobre territorio enemigo, la iglesia de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo las instrucciones de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, hasta los confines de la tierra, todo el mundo tenía que ser alcanzado por el Evangelio. Todo el mundo tenía que estar bajo el dominio del Evangelio, bajo el dominio del Señor. Así que en Apocalipsis acabamos, el reino del mundo ha cambiado de dueño. El reino del mundo ya no es más el reino del mundo, ahora ha venido a ser el reino del Señor y de su Cristo. Y Él reinará. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Mis fuerzas, mis recursos, mi intelecto. ¿Entendemos por qué dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? No me acuerdo si dice algo más. Pone ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quieren saber cómo termina? Lo leemos otra vez, por las dudas que se nos haya escapado. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, para siempre. ¿De qué lado estás? ¿De los perdedores o de los ganadores? Cristo nos lleva de victoria en victoria, aunque tengamos que pasar por situaciones difíciles, de persecución, de prueba, de toda la adversidad que haya, nada se compara a la gloria venidera. ¿Qué sentido que tenía que el Señor se ponga ahí y les hable 40 días del reino de Dios? Nos habla a nosotros también. Así como tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer el reino que Él formó. Por eso todo lo concerniente al reino de Dios está al revés de lo que el mundo dice. Cuando leemos las parábolas, cuando leemos la enseñanza, todo está al revés, parece que estuviera patas para arriba el sistema del mundo, y sí lo está. Que el Señor nos bendiga todos los días en la decisión que tenemos que tomar todos los días de estar del lado correcto. Es una decisión diaria, una lucha diaria, porque también hay tentaciones todos los días para cambiarnos de bando. Oramos. Gracias, nuestro Dios, porque podemos ver tu victoria y ahí poner los ojos en el autor y consumador de la fe que hace que lo invisible sea visible, que lo imposible para nosotros sea posible, de lo que nosotros esperamos se haga realidad, de las convicciones que tenemos sean hechos tangibles, que las profecías ya no lo sean, por la gracia, por el poder del Señor Jesucristo. Gracias por hablarnos, por mostrarnos la victoria. Nos gozamos en nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.